Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Eva María del Río Rodríguez y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un signo vital que también que no es un signo vital, pero que se considera de suma importancia, y es la identificación del paciente con dolor y saber el tipo de dolor y el grado de dolor que tiene el paciente. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el paciente, identificar al paciente. Vamos a preguntar al paciente su nombre, su apellido, en caso de que el nivel de dolor permita al paciente responder. En otro caso, vamos a identificarlo por la banda o por algún familiar o el personal de enfermería que esté disponible. Luego de esto, siempre hay que respetar la privacidad del paciente. Vamos a cerrar el cuarto y vamos a brindarle al paciente un espacio donde el cual se sienta seguro y sin estrés. Vamos a explicarle al paciente el procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? Vamos a hablar con el paciente acerca del dolor. Cómo es el dolor, dónde tienes el dolor, cuándo empezó, con qué se exacerba y con qué se alivia. Por ejemplo, un paciente que viene planteando que tiene un dolor en el epicondrio derecho que se irradia hacia la pierna, tenemos que pensar en una apendicitis, pero tenemos que preguntar al paciente porque también puede ser otro tipo de cuadro clínico. Podemos preguntar al paciente, un ejemplo, cuándo empezó el dolor. Y te puede decir que el dolor empezó en la mañana sin realizar ningún tipo de actividad física. ¿Dónde se localiza el dolor? Él te va a decir que se localiza en la zona umbilical y que se le mueve hacia la pierna derecha y le duele mucho la pierna derecha y no la puede mover. ¿Cuánto dura el dolor? El dolor el dolor es constante, tienes algún tipo de alivio, te mueves de posición y el dolor cambia. Eso también es muy importante preguntar al paciente, porque hay tipos de dolores que con el cambio de posición o el movimiento varían y disminuyen en intensidad. ¿Con qué se exacerba el dolor? Por ejemplo, si comes te duele, si tomas agua te duele, si toses te duele, si te mueves te duele. Son cosas muy importantes que se le debe preguntar. Y también se le debe preguntar al paciente cuándo siente alivio. Cuándo, en qué momento siente alivio, con qué siente alivio, porque hay veces que con la toma de algún medicamento el dolor disminuye aunque vuelva a aparecer. Son cosas muy importantes que tenemos que preguntar. También podemos preguntarle las características del dolor. Si es un dolor quemante, si es un dolor punzante, si es un dolor intermitente que se va y vuelve. Esto también es de suma importancia, porque dependiendo de las características del dolor, sabemos también cómo realizar un examen físico para identificar los signos y síntomas de alguna enfermedad, pero a la vez también para brindarle confort al cliente. Porque si el cliente tiene un dolor en la zona abdominal y tú vienes a palpar profundamente la zona abdominal, vas a provocar que el dolor del cliente sea mayor. Entonces es muy importante siempre preguntar al paciente dónde tienes el dolor, cómo es el dolor, cuándo empezó el dolor, con qué se calma tu dolor, cuánto dura y si hay algún tipo de cambio postural o de algún tipo de medicamento que pueda variar o que pueda disminuir el dolor. Luego de valorar la intensidad del dolor, le vamos a preguntar algo muy importante al paciente. En la escala del 1 al 10, ¿qué número es tu dolor? A lo mejor el paciente te dice que es 4, a lo mejor el paciente te dice 5, pero a lo mejor el paciente te dice que es 10. Entonces ahí tenemos que ver porque debe ser un dolor muy, muy, muy fuerte y tenemos que dar una medicación para aliviar ese dolor. En el caso de los niños, es preferible a veces usar las caritas, la carita triste, la carita alegre, la carita enojada, y ellos te pueden decir, según su carita, cómo está el dolor. O a veces le podemos preguntar a los padres, porque si el niño está muy irritado, llora mucho, eso también es signo de que el niño se siente mal, de que al niño le duele algo. Entonces, esas dos tipos de alternativas la podemos usar. En el caso de que el paciente llegue con un dolor y esté inconsciente, le podemos preguntar al familiar en qué tiempo fue el dolor o qué ocasionó el dolor. Pero es muy importante también en la escala de números determinar el número del dolor. Luego de que valoramos la intensidad de este dolor y lo medimos en la escala de medición, verificamos en el expediente del médico el tipo de tratamiento y las medidas que el médico diseñó para aliviar o disminuir el dolor. Debemos administrar lo siento, debemos administrar el medicamento asignado para disminuir o aliviar el dolor. Valorar la efectividad del tratamiento, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor en el pecho y administramos morfina, tenemos que valorar que el tratamiento sea efectivo para la eliminación del dolor en el pecho, pero a la vez tenemos que monitorear
las respiraciones del paciente porque la morfina tiende a deprimir el sistema respiratorio. Luego de que veamos que el medicamento para el dolor es efectivo, vamos a documentar en el expediente médico y vamos a notificar cualquier cambio. Muchas gracias y que pasen buen día.